Para entender este video tienes que verlo hasta el final, porque con esta cuchilla no es la que comenzamos el video. Miren, vean lo que tengo aquí. Tengo el trimmer de el pana Chemote Barber. Así como lo ven, acá pues para los que no saben, yo vivo aquí en Italia, pues tuvimos un trato ahí de un pariente mío que estuvo en los Estados Unidos. Él, como ya saben, hace envíos a Puerto Rico y a Estados Unidos. Se le facilitó el envío para allá. Me llegó hasta acá el trimmer y aquí lo tenemos. Yo ya lo he usado, así que comenzamos rápido. Primeramente vamos a ver que tiene una ergonomía. Vean, de esta manera, o sea, de esta manera, porque tiene para apoyar los dedos aquí, ok, y así, pues ven, comodísimo, ok. Materiales plásticos, los cuales no me parecen mal. Saben que yo controlo siempre todo, así que Chemote, no te vas a salvar de nada hoy día. Botón de encender que se encuentra en esta parte, la verdad que está muy cómodo. Ok, se encuentra muy cómodo en esa parte. Tengo que decirles también que la base de carga, a pesar de que es chiquita, no tiene mucho peso, pero en realidad, vean la comodidad de esto, que yo siempre me fijo en todo, no se cae, sea de esta manera, sea de la otra manera. Ok, muy segura por esa parte. Cuando lo colocas, o sea, no necesita encajar bien, ya que tiene unos pines magnéticos aquí, que eso es lo que va a hacer la carga instantánea. Ok, un trimmer que tiene 5 watts de potencia, pero que tiene 7000 revoluciones por minuto, como lo pueden ver aquí. Por cierto, los accesorios aquí están. De todas maneras van a ver un pequeño video donde les hago ver cosa por cosa. En la caja nos dice que dura 210 minutos de uso. Ok, chévere también por esa parte. Para no tener problemas, tenemos una carga a través de USB tipo C, sea en la base de carga que en el trimmer. Ok, excelente por esa parte. El trimmer es de este color, solo que tengo acá un poquito más de luz para poder ver mejor, porque vamos a ver ahora las cuchillas amoladitas. Las cuchillas amoladitas que están bien. Tengo que decirles algo, las cuchillas están bien, están reguladas a cero, se puede regular a cero perfectamente, pero necesito ese plus, necesito un poquito más. Ok, de todas maneras yo les voy a hacer ver ahora cómo trabaja. Vamos a escuchar primeramente el sonido. Silenciosa, muy silenciosa. Algo que tenemos de bueno es que vean, ok, tenemos el porcentaje de la batería. En este caso tenemos un 50%. Ok, chévere por eso también, ya que podemos controlar los niveles de batería, que en este caso son 4, 25, 50, 75 y 100. Tengo que decir que me gusta bastante la ergonomía, se siente muy bien, no resbala absolutamente para nada, es un plástico lúcido y me hace tener un mayor grip. Ok, el nombre del trimmer es este que ven aquí, ok, pero ya saben que es del pana Chemote Barber. Vamos a analizar un poquito lo que son las cuchillas. Vean, la cuchilla amoladita y la interna, como pueden ver, es esta que ven aquí. Ok, regulada bien a cero. Ok, el momento que yo la estuve usando trabajó bien, no fue a atacarse con ninguna clase de cabello, marcó muy bien. Sí tengo que decir que le faltó marcar un poquito más, ok, pero vamos a ver cómo se desenvuelve en su uso. Cualquier información que necesitan tener, vayan a la página Instagram Chemote Barber y ahí pueden preguntarle lo que ustedes deseen, que él tiene toda la información necesaria para esto.
Tenemos los puntos importantes en la máquina, lo cual es la ergonomía, los materiales, el peso está muy bien, base de carga también importante, la fuerza del motor no es bastante, pero está bastante bien, ¿ok? Es suficiente. En el caso de la cuchilla, digamos que le faltaba un poquito más para tener ese cero bastante bueno. Pues ahora tenemos esta nueva cuchilla que nos acaba de llegar, que es la Amolaita Plus. Es la nueva cuchilla que trae Chemote para el mercado, ¿ok? Tiene bastante filo, ya la estuve usando, la estuve probando lo suficiente. Para quien no sepa, en este caso yo no sabía qué significa amoladita. En Puerto Rico se usa decir amolada cuando algo tiene bastante filo. En el caso de que es una cuchilla con bastante filo, se dice está bien amoladita. Por eso la cuchilla se llamaba amoladita. Ahora esta tiene aún más filo, pues esta se llama Amolaita Plus. Esta es la nueva. Ahora vamos a ver cómo corta esta cuchilla, con cuánta facilidad se lleva el cabello, cómo quita ese volumen, cómo quita esa cantidad. Vamos a verlo ahora. Ahora que ya la usamos, ya marcamos, quitamos bultos, hicimos lo que quisimos con este trimmer poniéndolo en duras pruebas. La verdad que me ha encantado mucho. La cuchilla tiene mucho valor, la verdad al trimmer le falta un poquito de fuerza, pero la cuchilla es la clave, esa es la clave, esa es la que hay. Las cuchillas están muy buenas, marcan muy bien y quitan peso muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las cuchillas en un trimmer con más fuerza para ver qué pasa, porque en realidad me gustaron mucho, pero no lo voy a hacer en este video, lo voy a hacer en otro video. Voy a colocar la cuchilla, la voy a probar en otros trimmer que tenga la misma compatibilidad. Por cierto, tiene compatibilidad con lo que es Babyliss, Lense Pro, Yokai Pro, que es el mismo sistema, ¿no? El mismo proyecto, digamos. Y bajo mi opinión, recomendable, me ha encantado mucho. Espero poder tener tus próximos productos también por acá para utilizarlos, para darle ese análisis y esa recomendación
a la gente, ¿ok? He sido bastante claro en lo que digo, como siempre, ya saben, las cuchillas me encantaron muchísimo. Él está vendiendo las cuchillas por separado, por cierto, así que si quieres tu cuchilla como esta, muy amoladita, como dicen en Puerto Rico, tienes que contactar a Chemote Barber a través de Instagram o por donde quieras. Es una cuchilla que resbala muy fácil en la piel, no se atasca, a mí no me pasó absolutamente para nada. En el momento que yo la regulé un poquito más de la cuenta, puedo decir que lastimó a un cliente, nada más, pero eso fue por culpa mía porque la regulé demasiado. De todas maneras, la regulación que tiene está muy bien. Ahí les voy a dejar unas imágenes también para que se puedan guiar más o menos. Ya saben, 100% recomendable. Aquí está, promesas con el trimmer de Chemote, ya saben, y las cuchillas Amoladita Plus, bien recomendable. Ya saben, mi gente, como siempre, nos vemos en otro video. Sinceridad ante todo. Para algunas personas que me dijeron que querían que yo sea sincero en este video, pues se los he dicho todo. El trimmer me gustaría con un poquito más de fuerza y las cuchillas me encantan, las cuchillas están perfectas. Espero seguir haciendo colaboración con Chemote y pues ya saben, mi gente, las redes sociales están ahí abajo, así que nos vemos en otro video.